fosa cigomática. Entonces, ustedes ya han visto la fosa cigomática, que era una fosa, digamos, de las que vamos a ver en cabeza, una fosa superficial. Esta es mucho más profunda y mucho más pequeña también. Entonces, miren aquí. Acá tenemos nuestro título del tema de hoy día, que es fosa pterigomaxilar. Vamos a ver límites, las paredes, las relaciones y los contenidos más importantes. En la imagen que estamos viendo, ¿qué podemos observar en esa imagen tomográfica? En primer lugar, ¿qué tipo de corte es? A ver, eso es una tomografía, no es una radiografía, pero ¿qué tipo de corte es? ¿Es un corte coronal? ¿Es un corte sagital? ¿Es un corte transversal? ¿Qué tipo de corte es, chicos y chicas? ¿Ah? ¿Sagital? Es un corte sagital, correcto, ¿no? ¿Y qué vemos? Este hueso de aquí, ¿qué hueso será? Estoy señalando. A ver qué hueso será. Vamos. No está difícil. El maxilar. El maxilar. Ya. ¿Y este qué hueso es? El mandibular. La mandíbula. Muy bien. Hasta ahí está fácil. Ahora yo les pregunto, ¿esta cavidad quién es? Sin miedo, ¿ah? Si nos equivocamos, no importa, estamos aquí justamente aprendiendo. ¿Qué cavidad es? Acuérdense, si ustedes han dicho maxilar, que está bien, ¿qué cavidad encuentran en el maxilar? Ah, chicos, ¿qué cavidad tenemos en el maxilar? Está facilito eso. Justamente El seno el maxilar. seno maxilar. Todo esto es el seno maxilar, ¿no? Justamente su piso se relaciona, pues ya sabemos, con la raíz, con el alveolo de las premolares y las molares, ¿no? Entonces ya lo tenemos ubicado. Por acá está la órbita. Y si ustedes ven, si ustedes observan un poquito, acá está la nariz. Acá está el labio superior, acá está el labio inferior, ¿correcto? Pero si esto es el maxilar, ¿qué parte del maxilar es lo que estoy señalando? A ver, miren ahí. Estoy señalando la parte posterior del maxilar. ¿Cómo se llama esa parte posterior del maxilar? A ver, chicos, ¿cómo se llama esa parte posterior? ¿La tuberosidad? Muy bien, la tuberosidad del maxilar. ¿Y esto qué vendría a ser? A ver, ¿qué huesito será este? Si tiene la tuberosidad, acordémonos qué hueso se articula ahí con la tuberosidad en la parte posterior. El temporal. No, temporal está un poquito más lateral. Este está central. Acuérdate que es un corte sagital. ¿Qué huesito es este? Miren la forma que tiene. A ver, ¿qué huesito tiene esa forma en una de sus partes? Un huesito muy particular, ¿no? Que tiene, o que une los huesos de la cara con el cráneo. El esfenoides. El esfenoides, muy bien. Ese es el esfenoides, específicamente la apófisis pterigoides. Entonces, este espacio que estoy señalando, que está entre la tuberosidad maxilar y la apófisis pterigoides, se le llama hendidura, mejor dicho, se le llama fosa pterigomaxilar, justamente por ese nombre, porque es el espacio que se genera entre ambos elementos, entre la tuberosidad maxilar y la apófisis pterigoides, ¿correcto? Entonces, el resumen del aprendizaje del día de hoy es que al finalizar la sesión el estudiante conoce la ubicación, los límites, contenidos y la importancia clínica de la fosa pterigomaxilar a través de la exposición del docente y el reconocimiento de las estructuras anatómicas en el laboratorio. Bueno, reflexión desde la experiencia. ¿Cuál es la importancia del estudio de la fosa pterigomaxilar, chicos? A ver, la semana pasada con la doctora Nilda vieron que la fosa cigomática tenía una importancia clave. ¿Cuál era la importancia clave de la fosa cigomática?
¿Por qué era importante, clínicamente hablando, la fosa cigomática? ¿Qué había en particular ahí? A ver, chicos. ¿Cuál es la importancia de la fosa cigomática? Para la irrigación sanguínea, Ya, muy bien. Pero, ¿qué más? ¿Había, te acuerdas, un nervio importante? el facial, No, en la fosa cigomática no había el facial. El facial estaba en relación a los Nervio músculos faciales. ¿Qué nervio, doctor? mandibular. El nervio mandibular o quinto 3. Esa es la importancia, ¿no? Esta fosa. En esta fosa vamos a encontrar un nervio llamado nervio mandibular, que es el quinto 3 en la fosa cigomática o infratemporal. En cambio, en la fosa llamada fosa pterigomaxilar voy a encontrar un nervio importante. Miren aquí, acá tienes el trigémino, ahí está el ganglio de Gasser, acá tienes el quinto 2 y acá tienes el quinto 3. Entonces, esto que es el quinto 2, que es todo esto que estamos señalando, es el nervio justamente que se va a encontrar en esta fosa, en la fosa pterigomaxilar. Entonces, la importancia clínica o la importancia del estudio de la fosa pterigomaxilar es que es la fosa que alberga, que contiene justamente al nervio maxilar, al quinto 2. ¿Ya, doctores? Pues eso es lo importante. Quinto 3 y quinto 2 que comparten una arteria, la arteria maxilar interna. Pero acuérdense ustedes bien, en cuanto a contenido nervioso, fosa cigomática contiene el quinto 3, fosa pterigomaxilar contiene al quinto 2. Entonces, veamos lo siguiente, generalidades. En primer lugar, decimos que esta fosa está situada en la parte profunda y lateral de la cara, inmediatamente por dentro de la fosa cigomática. ¿Correcto? Entonces, hemos dicho que es una fosa profunda y por lo tanto está por dentro de la fosa llamada fosa cigomática. También, algo que también hemos mencionado, es atravesada por la segunda rama del trigémino, siendo por lo tanto la fosa del nervio maxilar. ¿Correcto? Y acá vemos la parte lateral de la cabeza ósea, aquí vemos al hueso maxilar y vemos esta parte del maxilar que es justamente la llamada tuberosidad del maxilar. Y hacia atrás encontramos la apófisis pterigoides. Hacia abajo encontramos este pedazo de hueso de forma triangular que es parte del hueso palatino. Entonces, podemos decir que esta fosa está formada por tres huesos. El hueso maxilar hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba, el esfenoides, y hacia adentro, el hueso palatino. ¿Correcto? Son los tres huesos que están rodeando esta zona. Ahora, el espacio que encontramos aquí, este espacio que es como una puertita, como el marco de una puerta, le vamos a llamar hendidura. Hendidura. No es un agujero, es una hendidura en un espacio que no tiene una forma específica, es una hendidura. Y le vamos a llamar hendidura pterigomaxilar. ¿Por qué le llamamos pterigomaxilar? Porque lo rodea ¿quién? ¿Quién lo está rodeando? A ver, doctores, El ¿quién maxilar. rodea? No, mira, ¿qué le está rodeando? ¿Qué estoy señalando, doctor? ¿La apófisis? ¿Qué apófisis? ¿Apófisis qué? Tiroides. Pterigoides, ¿no? ¿Y quién lo rodea también hacia adelante? ¿La tuberosidad de quién? Del maxilar. Y justamente por eso recibe su nombre, hendidura pterigomaxilar. ¿Correcto? Y lo que se encuentra dentro se va a llamar, por lo tanto, la fosa pterigomaxilar, que ahí la estamos viendo en todo caso, ¿no? Ahí estamos viendo el contenido que se ha sombreado, corresponde a esta fosa llamada fosa pterigomaxilar, ¿correcto? Entonces, como ven, es una fosa mucho más pequeña que la cigomática, es una fosa que está rodeada por tres huesos, maxilar, esfenoides y palatino, y como ven, su principal importancia o característica anatómica y clínica es que contiene al quinto 2. Cuando representamos
esquemáticamente la fosa cigomática, ¿qué forma tenía, doctores? Cuando se representaba esquemáticamente para poder entender a la fosa cigomática, ¿cómo la representábamos? La representamos como un cuboide que tiene 4 paredes, un techo y una base, ¿correcto? O un piso. En este caso, la fosa cigomática, perdón, en el caso de la fosa pterigomaxilar, la representamos como una pirámide invertida de 4 lados. La base mirando hacia arriba, el vértice mirando hacia abajo y la presencia de 4 paredes. Entonces, si yo tengo esta representación gráfica, ¿quién será la pared anterior, doctores? A ver, ¿quién es la pared anterior? Ahí lo estoy señalando. ¿Quién es? Vamos, sin miedo. El maxilar. La tuberosidad tuberosidad del maxilar. ¿Quién es la pared posterior? A ver, ¿quién es la pared posterior que estoy señalando? La apófisis. La apófisis Pterigoides. pterigoides. ¿Quién es la pared interna? Hacia adentro, ¿qué voy a tener? Un hueso. Ese hueso se llama hueso palatino. Hacia adentro tengo el hueso palatino. ¿Correcto? La base, la parte lateral del cuerpo del esfenoides y parte del ala mayor. Y el vértice viene a ser la unión de los 3 huesos, maxilar, esfenoides y palatino. Eso es lo que va a formar el vértice. En esta foto que vemos aquí, vemos un corte transversal, justamente, que nos permite ver, corte más o menos, para que se den una idea, ha sido a este nivel. Entonces, ¿qué estoy viendo a este nivel? Miren, el corte ha sido un corte transversal a ese nivel. Estas cavidades que tenemos a un lado y al otro lado son el seno maxilar. En el centro tengo las fosas nasales. Ahí estoy viendo el vómer. Si esto es el seno maxilar, esto que está aquí, ¿qué es, doctores? A ver, ¿quién me dice? ¿Esto qué será? A ver, si todo este es el seno maxilar, ¿qué será esto del seno maxilar? ¿Cómo se llama esta parte posterior que forma parte del seno maxilar y evidentemente forma parte del maxilar? ¿Cómo le llamamos? A ver, chicos, ¿cómo le llamamos? Vamos, tuberosidad del maxilar. Esta es la tuberosidad del maxilar. Y por lo tanto, esto que ves aquí es la apófisis pterigoides. Por lo tanto, si esta es la apófisis pterigoides y esta es la tuberosidad del maxilar, este espacio bastante reducido es la fosa llamada fosa pterigomaxilar. ¿Correcto? Ahí está la fosa pterigomaxilar, que es muy importante que nosotros lo ubiquemos. Entonces ya tenemos la fosa pterigomaxilar. Ahora, vamos a ver las relaciones y límites que tiene esta fosa. Entonces, representamos esta fosa con este punteado de color celeste. Y por lo tanto, yo digo que esta fosa, hacia arriba, ¿con quién se relaciona? ¿Qué hay arriba? La base del cráneo. Abajo de esta fosa, mira, ahí están los dientes, y por lo tanto, hacia abajo se relaciona con la región palatina. Hacia adelante, ¿qué tenemos hacia adelante? Toda esta cavidad. Esta cavidad corresponde justamente al llamado seno maxilar, ¿correcto? Y el vértice de la órbita. Acuérdate que acá tenemos la cavidad orbitaria. Hacia atrás, ya hemos dicho, tenemos la apófisis pterigoides, específicamente la fosa pterigoidea. Hacia adentro está ubicado el hueso palatino, la porción vertical del hueso palatino, y finalmente, hacia afuera, se relaciona con la fosa cigomática. ¿Puedes entender más o menos esto o no? ¿Cómo vamos? ¿Han entendido o no, chicos? Si no, para ponerlo un poco más práctico. ¿Entendieron o no? ¿Regular, más o menos? ¿Puede ser? Sí se entendió, doctor. Sí, se entendió. Ya. Entonces, vamos a hacer acá un esquemita para que ustedes lo puedan tener mucho, pero mucho más claro. Creo que lo voy a hacer mejor en el
en el mismo PowerPoint para no complicarnos mucho, porque está demorando en cargar la pizarra. Vamos a ver, la diapositiva, y ya, miren aquí. Para que ustedes lo entiendan, vamos a hacerlo aquí mejor y luego lo vamos a expandir, ¿ya? Vamos a representar esto de la siguiente manera. A ver, ¿cuál es la fosa externa que yo tenía? ¿Cómo se llama la primera fosa que yo vi? A ver, ¿quién me dice? Que tenía esta forma cuadrangular. ¿Qué fosa era? A ver, ¿quién me dice qué fosa era la primera fosa que hemos visto? ¿Cómo se llama la primera fosa que hemos visto? La fosa cigomática. La fosa cigomática, ¿no? Si esto es la fosa cigomática, y bien lo dices, doctora, ¿quién, quién es la pared externa de la fosa cigomática? A ver, ¿quién es la pared externa de la fosa cigomática? A ver, ¿qué hay afuera? ¿Quién es la pared externa de tu fosa cigomática? A ver, límite externo de la fosa cigomática. ¿Quién es? ¿Qué hay aquí afuera? Que hay algo, ¿no? ¿Cómo se llama ese algo? A ver, La tuberosidad del maxilar. a ver, doctora, tuberosidad maxilar segura. Hacia afuera, ¿qué tenemos de la cigomática? Seguro que la tuberosidad. Acuérdate que hay acá. Hay un hueso, ¿no? ¿Quién se acuerda cómo se llama ese hueso? Esa parte de ese hueso. Si esta es la fosa cigomática, la pared externa de la fosa cigomática, ¿quién es, doctores? El hueso La cigomático. la cara No, externa de la rama ascendente. muy bien, cara interna de la rama ascendente ¿de quién? De De la la mandíbula. de la mandíbula, muy bien. ¿Y qué músculo se encuentra en relación a esa cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? A ver, quién me dice por ahí qué músculo estaba por ahí en relación justamente a la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? ¿Qué músculo está acá? A ver, si estás viendo un corte coronal, donde aquí has dicho muy bien, rama ascendente de la mandíbula, ¿qué músculo está por fuera de la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? Comienza con M. ¿Cómo se llama ese músculo? El macetero, doctor. El macetero, ¿no? Entonces acá yo tengo el músculo llamado músculo macetero. Entonces vamos a colocarlo ahí para tener toda la información. Entonces acá está, vamos a ponerle M para acordarnos que aquí se encuentra el músculo macetero, ¿no? A ver, esto de aquí, vamos a sacarlo para que no nos interrumpa. Y vamos a colocar acá nuestro texto. Muy bien, ahora sí. M de macetero. Ya, aquí lo dejamos en macetero. Ya, ahora vamos a lo siguiente. Ahí está el macetero. Ya, a ver. Y yo tengo, escuchen bien, yo tengo aquí una fosa que voy a estudiar luego. Esa fosa que voy a estudiar luego es bastante característica. Tiene como característica lo siguiente. Es una fosa que es así. Ya, ¿correcto? Ahí está esta fosa. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuál creen que es la fosa más profunda de la cabeza? A ver, ¿cuál será la fosa más profunda de la cabeza? ¿Alguna idea, chicos?
¿Cuál será la fosa más profunda de la cabeza? La fosa pterigopalatina. No, la más profunda, más allá de la fosa pterigopalatina. Acá la tienes. Vamos a ponerle un nombrecito. Así como he puesto acá fosa cigomática, esta fosa que tienes aquí es la fosa llamada fosas nasales. ¿Ya? Acuérdate que esto que estamos viendo es un corte transversal, perdón, un corte coronal. Entonces estamos yendo de afuera hacia adentro. Y como te digo, esto sería la fosa nasal. Fosa nasal derecha, derecha, y por lo tanto al otro lado tendré la fosa nasal izquierda. Ya, ahí está la otra fosa nasal. ¿Están las fosas nasales? Ya, derecha e izquierda. Ya, esta es la izquierda. Ahora, mira lo siguiente. Esto que está separando las dos fosas nasales es lo que se llama el tabique nasal. Y ese tabique nasal lo vamos a poner ahora. Ese tabique nasal va a ser la parte central de la fosa. Y lo que yo tengo aquí, ese triangulito que se ha formado ahí, ese triangulito, ¿qué representa, doctores? A ver, vamos ordenándonos. ¿Qué representa el triangulito que he dibujado ahí? Que como ves está a ambos lados, que como ves está ubicado de esa manera. ¿Quién será este triangulito? ¿Cuál es la fosa que estamos estudiando el día de hoy? A ver, La fosa pterigomaxilar. muy bien, esa es la fosa pterigomaxilar, ¿correcto? Entonces acá, fosa pterigomaxilar. Lo vamos a poner más chiquito para que pueda entrar y pueda calzar bien en nuestra zona. Si tú tienes esto en la mano, si tú lo ves, esto te vas a acordar más fácil de todo lo que estamos hablando de una manera más sencilla. Ya. Ahora, yo te pregunto, sobre esta parte de las fosas nasales y sobre la fosa pterigomaxilar, ¿qué voy a encontrar hacia arriba? ¿Qué habrá hacia arriba? ¿Te acuerdas que había algo? A ver qué tengo hacia arriba de la fosa pterigomaxilar. ¿Doctora? El seno maxilar. No, hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué hay arriba? La región A ver. palatina. No, arriba, arriba la fosa. Arriba la fosa pterigomaxilar. ¿Qué hay arriba? ¿Con qué se relaciona la parte superior? ¿Qué hay arriba? La base del La base del base cráneo. La base del del cráneo, ¿no? Pues vamos a tener ahí la base del cráneo. Entonces hacia arriba se va a relacionar con la base del cráneo. Entonces aquí colocamos nuestra base del cráneo. Ahí está. Entonces ahí se relaciona con la base del cráneo. Ya. Y la fosa nasales está sobre quién? Esto que está aquí, que he representado de esta manera, ¿qué será? Vamos a ponerle un colorcito simpático a eso. Vamos a poner un colorcito para que lo puedas identificar y yo te pueda indicar también qué es eso. Eso que ahí está representado, lo vamos a ponerle un color para que lo puedas ubicar fácilmente. Ya, eso naranja, ¿qué será? A ver, ¿qué será eso? A ver, te digo, lo que está aquí, vamos a ponerle un nombre para que te puedas ir ubicando. Sobre las fosas nasales voy a encontrar una cavidad. A ver, ¿alguien me puede decir qué cavidad podría estar debajo de las fosas nasales? A ver, ahí está. Y ahí tienes unas siglas que te pueden ayudar. Puedo encontrar debajo justamente la fosa La nasal. cavidad bucal. La cavidad bucal. Muy bien, doctora. Ahí está la cavidad bucal. Por lo tanto, lo naranjito, ¿qué será? ¿Qué región será? A ver, lo que está en naranja, ¿qué será? La llamada región. ¿Región qué?
Si está entre, mira, escucha, si está entre las fosas nasales y está la cavidad bucal, ¿qué encuentro ahí? Una región, ¿no? La región Palatina. palatina. Ahí está la región palatina. Entonces, lo que va a separar la fosa nasales a la cavidad bucal es la región palatina. Y el vértice de la fosa pterigomaxilar, de esta fosa que estamos estudiando, justamente va a estar ahí. Ahora, esta parte vertical que se encuentra entre la fosa cigomática, justamente aquí entre la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar, es un espacio que tú conoces muy bien. Ahí había una comunicación, ¿te acuerdas cómo se llamaba la comunicación que encuentro entre la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar? Es un espacio, es una hendidura. ¿Cómo se llamaba la hendidura? Hendidura pterigomaxilar. ¿Hendidura pterigomaxilar o hendidura perdón, sí, está bien, la hendidura pterigomaxilar. Pues ahí voy a encontrar una hendidura, voy a encontrar un espacio, y ese espacio se va a llamar hendidura pterigomaxilar, y ahí lo vamos a representar. Correcto, muy bien, doctora. Ahí está. Esa es la hendidura pterigomaxilar. Ahí está, de color rojito, ¿ya? Ahí le vamos a ponerle otro color porque no vayan a pensar que es un músculo. Vamos a ponerle este color verde fosforescente, ¿ya? Entonces, eso de ahí que estamos viendo, eso va a ser la hendidura pterigomaxilar. Muy bien. Ahí está. Vamos a poner hendidura. Ahí está, un H de hendidura. Ya, y ahora yo te pregunto, ¿qué relaciona, o mejor dicho, esto de aquí, esto de acá, ¿qué será? A ver, vamos a ponerle otro color para que lo puedas entender un poco mejor. Esto de aquí, que estoy señalando, ya, vamos a colocarlo en color. Vamos a colocarle un color celeste, ya. Eso que está de color celeste. Ya, vamos a ponerlo un poco más simpático. Ya, todo lo que está de celeste. ¿Qué será lo que está de celeste? Si tú me has dicho que lo de celeste era la región palatina, esto que está aquí, ¿qué será entonces? ¿Qué hueso? ¿El hueso? ¿El hueso palatino, no? Específicamente, la porción llamada vertical del hueso palatino. Entonces, aquí vamos a colocar hueso palatino. Ya está. Ahí está el hueso palatino. Y finalmente, y ya para terminar de ver este esquemita, lo que está aquí entre, o lo que va a comunicar la fosa pterigomaxilar con la fosa nasales, ¿qué es? Voy a encontrar un agujerito. Ese agujerito que voy a encontrar aquí, uniendo estos dos elementos, es un agujero que corresponde justamente al paso de unos elementos terminales de la hendidura, mejor de la arteria maxilar interna. ¿Cómo se va a llamar este agujerito entonces? Si comunica esta zona. A ver. Ese agujero se va a llamar agujero esfenopalatino. Entonces, ahí voy a tener un agujero y este agujero se va a llamar agujero esfenopalatino. Ahí está. Ese recito es el agujero llamado agujero esfenopalatino. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, miren ahí. Ahí está el esquemita, ¿eh? Entonces, repetimos nuevamente. Todo lo que ves aquí es la fosa cigomática. Acuérdate que eso es un corte coronal. Acá está la fosa cigomática. Y en la pared externa de la fosa cigomática, la rama externa, la rama ascendente, perdón, de la mandíbula. Ahí está la rama ascendente de la mandíbula. ¿Y qué encontramos por fuera? El músculo macetero. Luego, dentro de la fosa cigomática, encontramos una fosa, pequeñita más, fosa pterigomaxilar.
Entonces, la fosa cigomática con la fosa pterigomaxilar se comunican a través de un espacio, de una hendidura. Esa hendidura se llama hendidura pterigomaxilar. La pared interna de la fosa pterigomaxilar es un hueso. Acá lo tienes este hueso. ¿Quién es este hueso? El hueso palatino, específicamente la porción vertical del hueso palatino. Y este hueso palatino separa la fosa pterigomaxilar de las fosas nasales. Específicamente, si esto es el lado derecho, la fosa nasal derecha. Ahí lo tienes. Pero la fosa pterigomaxilar se comunica con la fosa nasal a través de un agujero, el agujero llamado esfenopalatino. La base de mi fosa pterigomaxilar se relaciona con la base del cráneo. Y el vértice de mi fosa pterigomaxilar se relaciona con la región palatina. Ahí está, con la región palatina. Entonces, este esquemita me sirve para comprender que esta fosa, que es chiquita, se encuentra finalmente entre la fosa cigomática y las fosas nasales. ¿Correcto? Ahora, si no me entendiste esto que hemos hablado, mira aquí el dibujito. No el dibujito, sino mira la base del cráneo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Como te había mencionado, esta fosa se representa de manera gráfica como que lo representamos. Ahí lo ves. Lo represento como una especie de pirámide de 4 lados invertida. La base mira hacia arriba y el vértice mira hacia abajo, ¿correcto? Entonces, la base va hacia arriba, el vértice hacia abajo y voy a tener 4 paredes. Entonces, lo que está punteado me está indicando ¿qué cosa? Me está indicando la hendidura, es decir, el marco, la entrada hacia la fosa pterigomaxilar. Entonces, lo que estoy viendo ahí punteado es la hendidura pterigomaxilar, limitada por la tuberosidad del maxilar hacia adelante y hacia atrás por la apófisis pterigoides. Adentro, si te das cuenta, hay un huesito. Ese hueso es el hueso palatino. Y a ver, dime, con lo que has aprendido, ese agujero que ves ahí, ¿qué agujero será? A ver, ¿qué agujero será? Está hacia la El pared interna. esfenopalatino, doctor. Muy bien, doctora. El agujero esfenopalatino. Entonces, sí, en algo les he ido a mi gráfico. Veamos acá entonces. Sí, seguimos. Entonces, miren. Entonces, se dice que esta fosa pequeñita tiene una forma de una pirámide cuadrangular. Mide aproximadamente 2 centímetros de altura y 1 centímetro de ancho mayor, aproximadamente. Como ven, entonces es un espacio bastante reducido. Sin embargo, es un espacio importante. Entonces, tengo una pared anterior. De manera general, ¿quién es la pared anterior, doctores? Vamos, ¿quién es la pared anterior? ¿Qué era esto? La tuberosidad 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 del maxilar. Correcto. ¿Y quién es la pared posterior? A ver, ¿quién es la pared posterior? Ahí la tienes. ¿Quién es la pared posterior? La apófisis La apófisis, ¿qué, doctora? estiloides. Pterigoides. Pterigoides, apófisis pterigoides. ¿Ah? Apófisis pterigoides. Luego tengo la pared externa. Pregunta, ¿la pared externa existe? Pues una comunicación. es una comunicación. Correcto. ¿Y cómo se llama, doctora? A ver, doctora Zurita, ¿cómo se llama? Se llama hendidura Hendidura pterigomaxilar. La hendidura pterigomaxilar es la pared externa. La pared interna, ¿quién es la pared interna? Ahí la ven al fondo. ¿Quién es la pared interna? ¿Quién me dice? Vamos. ¿Quién es la pared interna? Un huesito, ¿no? ¿Qué hueso es? El esfenoides. No, la pared interna. ¿Quién es el huesito que está ahí que va a formar el agujero esfenopalatino? ¿Qué hueso es? El hueso el hueso palatino. El hueso palatino, no se olviden. La base, acuérdense, está arriba. Es la parte lateral del cuerpo del esfenoides y parte del ala mayor. Y finalmente el vértice es la unión de ¿quiénes? De los 3 huesos. ¿Qué huesos? El maxilar, el esfenoides y el palatino. ¿Correcto? Eso forma el vértice. Ya vamos a ver específicamente qué parte de estos huesos va a formar justamente este vértice. Miren este gráfico, qué bonito, nos permite entender un poquito mejor que la pared anterior está formada por la tuberosidad del maxilar.
Acá lo tenemos. La pared posterior está formada ¿por quién? Por la apófisis pterigoides. La pared interna, lo que ves en celeste, está formado por el hueso palatino, ¿correcto? Y la base está formada por la parte lateral del cuerpo del efenoides y algo del ala mayor. Y finalmente el vértice es la articulación del hueso maxilar, el hueso efenoides y el hueso palatino. Ahora, ¿qué parte del maxilar? La tuberosidad. ¿Qué parte del efenoides? La apófisis pterigoides. ¿Y qué parte del hueso palatino? Escucha bien, la apófisis piramidal del hueso palatino. Esos tres elementos van a formar el vértice de esta fosa. Acá lo vemos en lo que es el hueso. Acá tienes la tuberosidad, que es la pared anterior. Tienes la apófisis pterigoides, que es la pared posterior. Tienes la pared interna, que es el hueso palatino. Y finalmente tienes el vértice, que está formado por la tuberosidad maxilar, la apófisis pterigoides y este triangulito que viene a ser la apófisis piramidal del hueso palatino. Entonces, pared anterior. ¿Quién es la pared anterior? Ahí lo tienes. Pared anterior, tuberosidad maxilar. Pregunta, doctores, ¿qué encuentras en la tuberosidad maxilar? ¿Qué había, se acuerdan, en la tuberosidad maxilar? ¿Había algo importante o no? A ver si había en la tuberosidad maxilar. El agujero ¿Agujeros dentario dentarios? ¿Dentario qué, doctora? ¿Agujero dentario? posterior. Posterior. Los agujeros dentarios posteriores era justamente algo que encontramos ahí, ¿no? Y justamente aquí lo tenemos representado en nuestra esquemita, ahí están los agujeros dentarios posteriores. Pero aparte del agujero dentario posterior por donde va a pasar el van dentario posterior, vamos a encontrar un espacio, una hendidura que se comunica con la órbita. Esa hendidura se va a llamar hendidura, escucha bien, esfenomaxilar, justamente porque se forma de la unión ¿entre quiénes? Entre la base y la tuberosidad, ¿correcto? Entonces tengo la hendidura esfenomaxilar. ¿Qué va a pasar por ahí? El quinto 2, nervio maxilar y la arteria y vena infraorbitaria. Eso es lo que va a pasar por ahí. La hendidura esfenomaxilar. ¿Qué más encontramos? Vamos a encontrar lo siguiente. A ver, miren, el pared posterior. La pared posterior es simplemente una pared totalmente lisa, no tiene agujeros. Es lo que viene a ser la apófisis pterigoides. Específicamente se dice que es la cara anterior de la base de la apófisis pterigoides. No hay agujeros, no hay conductos, ¿correcto? Ahí encontramos esta zona. Entonces, acuérdate, la pared posterior es la apófisis pterigoides. Vamos a la pared interna. ¿Quién era la pared interna, doctores? A ver, ¿quién es la pared interna? El hueso palatino. Muy bien, el hueso palatino. Específicamente, la porción vertical del hueso palatino. Ya vamos poniéndole un poquito más de nombres, ¿no? Entonces, muy bien. La porción vertical del hueso palatino. Y justamente el hueso palatino en su parte superior va a presentar una escotadura. Esa escotadura, como se junta justamente con el esfenoides y está en el hueso palatino, va a formar entonces el agujero esfenopalatino. ¿Qué pasa por el agujero esfenopalatino? A ver, ¿qué pasa por el agujero esfenopalatino? No está complicado, ¿ah? ¿Qué pasa por ahí? Algo que ustedes ya estudiaron, ¿no? La arteria. ¿Qué arteria? A ver, ¿qué arteria estudió ustedes en la maxilar interna? La rama terminal de la maxilar interna. ¿Cómo se llamaba? A ver, La arteria esfenopalatina. correcto, la arteria esfenopalatina, ¿no? Y también lo acompaña el nervio esfenopalatino. Entonces, por el agujero esfenopalatino pasa la arteria y el nervio esfenopalatino. Muy bien, correcto. Ahora vamos a ver la otra pared, la pared externa. Pregunta, ¿la pared externa existe como No, es pared? una Eso, comunicación.
Muy bien, es una comunicación. ¿Y cómo se llama la comunicación, doctora? Hendidura pterigomaxilar. Muy bien, hendidura pterigomaxilar. ¿Y qué creen que va a pasar por ahí? A ver, si ustedes me dicen que es la comunicación, ¿comunicación entre quién? Entre la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. Entonces, si es la comunicación entre la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar, una preguntita sencilla. ¿Qué comparten ambas fosas? ¿A quién comparten ambas fosas? A ver, ¿qué tiene tanto la fosa cigomática como la fosa pterigomaxilar? Por eso digo que comparten. ¿Qué tienen ambas? A ver, ¿cómo se llama el contenido vascular de ambas fosas? Arteria, Arteria maxilar. arteria maxilar. Entonces, ¿qué va a pasar justamente por ahí? No, va a pasar la arteria maxilar, correcto, la arteria maxilar interna. Va a pasar por la hendidura llamada hendidura pterigomaxilar, correcto. Entonces va a pasar justamente por ahí. Correcto, muy bien. Seguimos avanzando y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la base. La base les había dicho que mira hacia arriba. ¿Y qué tengo hacia arriba? La parte lateral del cuerpo de los esfenoides y parte también del ala mayor. Entonces voy a encontrar dos conductos que se relacionan con la pared posterior. Esos conductos que encuentro se van a llamar conducto vidiano y conducto pterigo-platino. Entonces, si yo tengo un conducto vidiano y un conducto pterigo-platino, van a pasar justamente por el conducto vidiano, la arteria y el nervio vidiano. Y por el conducto pterigo-platino, la arteria y el nervio pterigo-palatino. ¿Correcto? Y también en la base voy a encontrar un agujero. Ese agujero se va a llamar agujero redondo mayor. ¿Y qué pasaba por el agujero redondo mayor, doctores? ¿Qué pasaba por ahí? A ver, ¿qué pasa por el agujero redondo mayor? A ver, ¿qué pasa por ahí? O no pasa nada. El nervio maxilar. El nervio maxilar o quinto Quinto 2. 2. Muy bien. Y viene a ser justamente el nervio de la fosa. Excelente. Vamos a ver ahora. Muy bien, vamos a ver ahora la pared, o mejor dicho, el vértice. Acuérdense que el vértice, y ahí en este huesito se nota bien, ¿no? Ahí está la tuberosidad del maxilar, la apófisis pterigoides del efenoides y la apófisis piramidal del hueso palatino. La articulación de estos tres elementos forma justamente el vértice. Y hemos dicho que ese vértice está mirando justamente a la región palatina. En la región palatina hay una parte de la región palatina donde tú tienes un agujero principal y dos accesorios. Está a nivel de la tercera molar. Y justamente aquí tienes tres conductos. Un conducto principal y dos conductos accesorios. Mira cómo se llaman los conductos. Conducto palatino posterior, primer conducto palatino accesorio y segundo conducto palatino accesorio. ¿A quiénes se parecen que ya conocemos? A ver, ¿a quiénes se parecen? A los agujeros palatino posterior, primer agujero palatino accesorio y segundo agujero palatino accesorio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar por el vértice? Por el conducto palatino posterior, que termina siendo el agujero palatino posterior, ¿qué va a pasar? El nervio palatino anterior y la arteria palatina superior o descendente. Por el primer agujero palatino accesorio, que es el conducto palatino accesorio, va a pasar el nervio palatino medio. Por el segundo conducto palatino accesorio que termina en el segundo agujero palatino accesorio, va a pasar el nervio palatino posterior. ¿Se entendió esa partecita? Sí, doctor.
Correcto, entonces, acuérdense, el vértice se relaciona con el paladar. A nivel de la tercera molar, que encontramos 3 agujeros. Un agujero palatino posterior y 2 accesorios. Y justamente es lo que va a discurrir por ahí también. Ahora, veamos los contenidos. Entonces, los contenidos son los siguientes. Ahí los tengo, ¿no? Entonces, tengo una arteria que es la arteria maxilar interna. No toda la arteria maxilar interna, sino 5 ramas de la maxilar interna. 2 posteriores. ¿Quiénes son las 2 posteriores? La arteria vidiana y la arteria pterigopalatina. ¿Correcto? Una rama anterior, la arteria infraorbitaria. Una rama descendente, la arteria palatina superior o descendente. Y una rama terminal, la arteria esfenopalatina. Entonces, esas son las 5 ramas que corresponden a esta fosa. 5 ramas de la arteria maxilar interna. Repito, 2 posteriores, vidiana y pterigopalatina. Una rama anterior, la arteria infraorbitaria. Una descendente, la arteria palatina superior o descendente. Y una terminal, la esfenopalatina. Luego encontramos pequeñas venas, es decir, venas que no tienen un nombre específico, pero son pequeñitas, y que van a formar el plexo alveolar y el plexo pterigoideo. Luego tengo un nervio, es el nervio maxilar o quinto 2. Y vamos a encontrar también a su ganglio, el ganglio del quinto 2, que es el ganglio llamado ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel. Y finalmente todo el vacío, es decir, todas las partes que no están con algún contenido, van a ser complementadas por un tejido celulograsoso. ¿Ah? Eso es lo que finalmente complementa esta zona. En cuanto a la arteria maxilar interna, te había mencionado muy bien aquí, ¿no? Entonces acá lo tienes un poquito más claro. Acá tienes las 2 ramas posteriores, la vidiana y la pterigopalatina. Una rama descendente, la palatina superior. Una rama anterior, la infraorbitaria, y finalmente la rama terminal, la esfenopalatina. Entonces, la arteria pterigopalatina y la arteria vidiana son arterias que se encargan de irrigar la parte superior y posterior de la faringe. Correcto, eso es lo que van a irrigar. Luego, la arteria palatina superior o descendente va a irrigar la mucosa palatina de premolares y molares. ¿Correcto? Luego tengo la arteria llamada infraorbitaria. La arteria infraorbitaria, acuérdate que te va a dar una rama llamada arteria dentaria anterior que va a irrigar la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos. Y finalmente esta arteria sale por el agujero infraorbitario para irrigar la mucosa vestibular de incisivos y caninos. La rama terminal, la arteria esfenopalatina, acuérdate que llega a las fosas nasales y se divide en 2 arterias. La arteria esfenopalatina interna y la arteria esfenopalatina externa. La arteria esfenopalatina interna irriga el tabique nasal e irriga la mucosa palatina de incisivos y caninos. La arteria esfenopalatina externa irriga la mucosa de cornetes y meatos. Acá tienes una imagen que te ayuda a entender un poquito más. Ese agujero que ves aquí es el agujero esfenopalatino. Por lo tanto, llegas a las fosas nasales. La esfenopalatina interna irriga el tabique nasal, que es justamente toda esta parte que ha sido levantada, ¿no? Todo esto es el tabique nasal, que debería estar cubriendo toda esta zona. Ahí lo vemos. Entonces, la esfenopalatina interna irriga el tabique nasal. Y la esfenopalatina externa va a irrigar los cornetes, que son estas estructuras, y los meatos. ¿Correcto? Entonces, a mí particularmente como odontólogo, ustedes como estudiantes de estomatología, ¿qué les interesa? Estas 2 ramitas, la esfenopalatina interna, porque irriga el tabique y va a irrigar la mucosa palatina de incisivos y caninos. Muy bien, la arteria palatina superior descendente, aprovechando el gráfico, irriga la mucosa palatina de premolares y molares. Ahí lo tienes en detalle lo que hemos estado revisando, ¿no? Y esta imagen es una imagen muy bonita, me gustó bastante, porque ahí estamos viendo muchas cosas, ¿no? En primer lugar, acá tengo la mandíbula, acá tengo la rama ascendente, y acá tengo, miren, 2 músculos. El pterigoideo interno, miren en dirección justamente a la mandíbula, al ángulo de la mandíbula, pterigoideo interno,
Y el músculo que ves aquí es el pterigoideo externo con sus dos fascículos, el fascículo superior y el fascículo inferior. Está claramente, se ven las fibras musculares. Y otra cosa interesante que se ve es esta arteria, qué bonita. Miren esta arteria, qué belleza. Esta justamente es la arteria maxilar interna, con algunas de sus ramas que se están viendo por aquí. Pero la más increíble es esta imagen, donde estamos viendo una imagen, ¿no? A través de una cámara endoscópica. En la endoscopía estamos viendo justamente el territorio de la maxila interna que se encuentra dentro de la fosa pterigomaxilar. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo, pues, las ramas que están aquí. Entonces, tengo las ramas posteriores. Tengo acá la vidiana, acá tengo la vidiana y la pterigopalatina. ¿Correcto? Acá tengo la rama anterior. Esta viene a ser justamente la infraorbitaria, la que está metiéndose por acá. ¿Correcto? Luego tengo la rama palatina superior descendente. Y finalmente la esfenopalatina. Pues esta muestra es muy bonita porque se ve, digamos, a detalle algo tan pequeño en la fosa, ¿no? Muy bien. Y bueno, tengo el nervio maxilar. Ahí estamos viendo el quinto 2. Me va a dar una rama endocranial antes de salir por el agujero redondo mayor. Me va a dar la única rama endocranial. Esa rama se va a llamar rama meningia. Luego encontramos las ramas para el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel. Ahí está. Luego tengo las ramas orbitarias. Sigo avanzando y tengo la rama dentaria posterior. Y finalmente tengo la rama dentaria anterior. Y finalmente la rama terminal es la infraorbitaria. Para que se entienda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar el dibujo y miren aquí. Entonces, ramas que me interesa básicamente. La rama meningia no me interesa mucho porque finalmente es una rama endocranial y va a inervar las meninges. No me interesa mucho. La rama también orbitaria no me interesa mucho porque se va a la órbita. Aquí comienza lo interesante. Ramas para el ganglio esfenopalatino de Meckel. Van a formar esta estructura llamada ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino. Lo dejamos ahí por un momento. Aquí viene lo interesante. Rama dentaria posterior. Si yo tengo una rama dentaria posterior, quiere decir que esta rama se va a dividir en nervios dentarios posteriores. ¿Pero cómo así? Voy a tener un nervio dentario posterior que va a inervar la mucosa vestibular de molares y premolares. Entonces, el nervio dentario posterior va a inervar la mucosa vestibular de molares y premolares. Pero voy a tener una rama que también se va a llamar nervio dentario posterior, pero se va hacia el hueso. Ingresa por los agujeros dentarios posteriores, entra al maxilar e inerva alveolo y periodonto de la tercera molar, inerva la raíz alveolo y periodonto de la segunda molar, pero en el caso de la primera molar, presta atención, inerva la raíz disto-vestibular de la primera molar y la raíz palatina. O sea, de 3 raíces, solamente 2. ¿Correcto? Sigo avanzando y llego al nervio dentario anterior. El nervio dentario anterior inerva la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos. Entonces, el nervio dentario anterior se junta con el nervio dentario posterior y se forma el llamado plexo dentario superior. Este plexo dentario superior inerva la raíz alveolo y periodonto de premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar superior. ¿Correcto? Entonces, para lo que son las premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar, está siendo inervado por el plexo dentario superior. ¿Correcto? Ahora, ojo, existe otra terminología. Al nervio dentario anterior también se le dice, escuchen bien, nervio dentario anterior también se le dice nervio alveolar superior anterior. Al plexo dentario superior se le conoce también como nervio
alveolar superior medio. Y al nervio dentario posterior se le conoce con el nombre de nervio alveolar superior posterior. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente, la rama terminal es el nervio infraorbitario, que va a inervar la mucosa vestibular de incisivos y caninos. Entonces, presta atención. La mucosa vestibular es un término general. Cuando yo digo mucosa vestibular, me estoy refiriendo a la encía, y me estoy refiriendo a la mucosa del labio y a la mucosa del carrillo, ¿correcto? Eso es específicamente. Entonces, mira aquí. La mucosa vestibular de incisivos y caninos está inervado por el nervio infraorbitario. La mucosa vestibular de premolares y molares está inervado por el nervio dentario posterior. La raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos está inervado por el nervio dentario anterior. La raíz alveolo y periodonto de los premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar superior está inervado por el plexo dentario superior. Y finalmente, la raíz alveolo y periodonto de la tercera molar, de la segunda molar, la raíz palatina y la histovestibular de la primera molar están inervados por el nervio dentario posterior. ¿Qué me falta? Me falta por palatino. En palatino tengo la inervación a través del ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, que me va a dar 4 ramas. Escucha, de las 4 ramas solamente me interesan 2, la rama palatina y la rama esfenopalatina. Entonces, si yo tengo una rama esfenopalatina, se va a comportar igual que la arteria. Entonces, va a llegar a las fosas nasales, se divide en 2 ramas, la esfenopalatina interna y la esfenopalatina externa. Escucha bien, el nervio esfenopalatino interno inerva la mucosa del tabique nasal e inerva la mucosa palatina de incisivos y caninos. ¿Correcto? En cuanto a los nervios o a la rama palatina, se va a dividir en 3 nervios. Nervio palatino anterior, nervio palatino medio, nervio palatino posterior. El nervio palatino anterior inerva la mucosa palatina de premolares, primera y segunda molar. El nervio palatino medio va a inervar la mucosa palatina de la tercera molar. Y el nervio palatino posterior va a inervar la mucosa palatina del velo del paladar. Al nervio esfenopalatino interno también se le conoce con el nombre de nervio nasopalatino. ¿Correcto? Y al nervio palatino anterior se le conoce con el nombre de nervio palatino mayor. Y los accesorios se les conoce con el nombre de nervio palatinos menores. Muy bien, acá estamos viendo una imagen, justamente el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, donde estamos viendo pues las ramas que te brinda. Entonces la rama que me interesa a mí es la rama palatina y la rama esfenopalatina. Justamente acá estamos viendo la rama esfenopalatina, que va a inervar cornetes y meatos. ¿Cuáles de las esfenopalatinas estamos viendo entonces? Nervio esfenopalatino externo. Es el nervio esfenopalatino externo inerva los cornetes y los meatos. En cambio, el nervio esfenopalatino interno está inervando la mucosa del tabique nasal y la mucosa palatina de incisivos y caninos. En el ganglio también hemos dicho que sale el nervio palatino, la rama palatina. Para el nervio palatino anterior, que inerva la mucosa palatina de las premolares, primera y segunda molar, el nervio palatino medio, que inerva la mucosa palatina de la tercera molar, y el nervio palatino posterior, que inerva la mucosa del velo del paladar. Aquí tienes un resumen, si no me entendiste, las ramas justamente que corresponden al quinto 2, ramo meningio medio, ramo orbitario, ramas eferentes para el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, ramas dentarias posteriores, ramo dentario anterior, ramos infraorbitario y finalmente el ganglio de Meckel o ganglio esfenopalatino. Miren ahora aquí lo que es justamente la distribución de estos nervios que hemos dicho, ¿no? Aquí está el quinto 1, el quinto 2, el quinto 3. Acá tenemos el quinto 2, que antes de salir justamente por el agujero redondo mayor te da esta ramita. Esta ramita es el ramo meningio. Luego en la fosa pterigomaxilar tengo
la rama orbitaria, las ramas para el ganglio esfenopalatino o ganglio Meckel y la rama dentaria posterior, que hemos dicho que se divide en dos. Una rama mucosa para la mucosa vestibular de premolares y molares y una rama ósea que va justamente por los agujeros dentarios posteriores hacia dentro del maxilar para inervar la raíz alveolo y periodonto de la tercera, segunda molar. En el caso de la raíz de la primera molar, inerva la mucosa palatina y disto vestibular. La rama dentaria anterior inerva la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos. Finalmente, la unión de estos forma el plexo dentario superior, inerva los premolares y la raíz mesiovestibular de la primera molar. ¿Correcto? Acá tenemos también el nervio infravitario que va a inervar la mucosa vestibular de incisivos y caninos. Miren acá otro dibujito bien interesante porque me permite ver pues el quinto 2 en toda su extensión. Y vemos que el quinto 2 atraviesa pues el agujero redondo mayor, luego va a atravesar la hendidura esfenomaxilar, luego atraviesa el conducto infravitario hasta llegar al agujero infravitario. Y ahí estamos viendo la inervación. En el caso de la raíz alveolo y periodonto, tercera y segunda molar, más la raíz palatina y disto vestibular, están inervados por el nervio dentario posterior. ¿Cierto? Muy bien. Y esto es cómo se forma el ganglio de Meckel. El ganglio de Meckel se forma por una raíz simpática del plexo carotidio, una raíz motor facial y una raíz sensitiva del glosofaringio. Las ramas eferentes son las que ya hemos hablado, las que salen del ganglio, que son la rama pterigopalatina, los filetes orbitarios, el nervio esfenopalatino y los nervios palatinos. Y acá estamos viendo justamente, acuérdate que el quinto par craneal, el ganglio de Gasser, es un ganglio netamente sensitivo, ¿correcto? Y que va a recibir aportes nerviosos a través de los nervios preganglionares, postganglionares, que se encuentran justamente en esta zona. Muy bien, doctores, con eso terminamos esta parte teórica y ahora les pregunto, ¿no? Miren ahí la aplicación clínica. A ver, la anestesia bucal en los molares superiores, ¿cómo es? Miren ahí, se inserta la hoja en la cavidad bucal, alrededor justamente de los molares superiores, y puede implicar 3 tipos de técnicas anestésicas, dependiendo de la profundidad y el ángulo de la hoja. Cuando más profunda sea la penetración y más amplio sea el ángulo, mayor será el número de dientes afectados, aunque el riesgo de provocar hematomas al penetrar los vasos del plexo pterigoideo también es mayor. Entonces, miren ahí la técnica anestésica, como dice, cuando más profundo, yo voy a asegurar una mayor cantidad de anestesia en los dientes. ¿Correcto? Entonces, es importante para que ustedes conozcan. Acuérdense, finalmente, a ver chicos, lo que ustedes deben de acordar siempre y no se pueden olvidar. El maxilar superior siempre va a estar inervado por ¿quién? A ver, ¿quién me dice? El maxilar superior siempre lo va a inervar ¿quién? A ver, ¿quién lo inerva siempre? ¿El quinto? El quinto 2. Correcto, no se olviden, siempre va a ser inervado por el quinto 2. En cambio, la mandíbula siempre va a estar inervada por ¿quién? Punto 3. Por el quinto 3. Eso no se pueden olvidar, doctora Jacqueline, ¿no? Entonces, quinto 2, inerva maxilar, quinto 3, inerva la mandíbula, ¿no? Y con todos los elementos que conlleva. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema. ¿Todo bien, chicos? Todo claro, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya. Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. con su delegada Pamela, ya les estoy compartiendo el video porque como no estoy ¿cómo se dice esto? En el aula virtual de ustedes, no les va a salir directamente, ¿no? Entonces yo lo voy a tener que bajar y luego se lo mando con Pamela para que ustedes lo tengan. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, Muchas doctor, gracias. gracias. Listo, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? Bueno, esperemos que la doctora Nilda se mejore pronto y ya estaremos reprogramando la clase de práctica. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches, doctor. Hasta luego.